República, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura de las noticias más candentes. Disculpe usted que le haya robado estos minutos para responderle al Ferriz, doctora, pero ya saben que mi pecho no es bodega y si no lo digo se me hace cáncer. ¿Cómo le va, doctora? No, pues bien, Vicente, y ante el amor no hay nada que hacer, ni modo. Bueno, oiga, doctora, a ver, la veo muy preocupada, muy atenta también, y bueno, esta controversia polémica sobre la elección de los consejeros del INE nos ha ocupado a todos. Deme su visión de esto que está ocurriendo y que podría tener un desenlace mañana en la Cámara de Diputados. Pues mira, yo creo que es un tema, y no tenía por qué no serlo, muy importante, delicadísimo, y dio un giro que desde mi punto de vista, bueno, pues tendría que explicarle mucho más por parte de, sobre todo de quien lo impugnó en su momento. Y es que todo iba de acuerdo a lo que se estaba viendo, se estaba haciendo transparente en términos de la selección de los que serían los últimos candidatos. Ojo, de casi 400 personas que se inscribieron, porque de repente yo he visto también tus tweets que decían, bueno, es que no hubo una convocatoria amplia. Bueno, sí lo hubo en su momento y efectivamente estamos hablando de un tema de mucha, digamos, de expertise. No se trata nada más de contar votos, ni mucho menos, que eso no quiere decir que sea una poca cosa, pero se trata de una cuestión mucho más técnica que hay que también valorar, porque si no, hacemos como que una lectura en la que cualquiera podría hacer, y no necesariamente estamos hablando de, desafortunadamente, Vicente, que cualquiera pueda llegar a ocupar un cargo de estos, incluyendo los que están ahorita de candidatos. Entonces, bueno, íbamos muy bien, aparentemente, incluso por declaraciones que se hacían de que el procedimiento estaba siendo como se esperaba. En un momento, bueno, en este caso el doctor John Ackerman notifica que las cosas no están saliendo como se prevía y que entonces él se retira e impugna, cosa que ya se ha discutido mucho en muchos espacios, incluyendo ahí con ustedes. Entonces, ahí empieza el problema, porque quieren patear definitivamente el tablero, digo yo, y decir, bueno, que se repongan las quinielas, que no se elaboraron bien, que así no se debería de hacer, que incluso se empieza a hablar de que tendría que haber otros candidatos. A ver, esto es un mandato constitucional. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, Vicente, porque en el momento en que se quiere contraponer el procedimiento, lo que puede pasar es que acabe aprobándose incluso por insaculación, que eso sería lo peor de todo, digamos, de este procedimiento. Es decir, que si los diputados no eligen, entonces llegue a la instancia en la cual se acabe prácticamente echando un volado para ver quiénes van a quedar de los últimos seleccionados. ¿Cuál es mi preocupación? Que en esos últimos seleccionados efectivamente hay perfiles que no son presentables y que uno podría ir uno por uno y, bueno, tener sus objeciones de cada una de las personas. Yo vi las entrevistas que hubo antier, me parecieron algunas cosas interesantes, otras no, pero hay que contrastar, y a veces lo que no vemos es también digamos, una revisión de esos currículums, no a la luz de lo que cada uno se presenta, Vicente, ojo, porque hay candidatos ahí que dicen que son Juan Camané, y cuando uno ya le sabe un poquito más, como que dices, hasta el mismo diputado Noroña se lo marean, ya me di cuenta. Entonces, vale la pena que se tenga muy claro que este es un procedimiento que, como tiene que llevarse a cabo, es necesario que se miran realmente lo que se está arriesgando. Ahora, hay impugnaciones, pues que no los aprueben, que no los voten, la mayoría la tiene Moreno y el Partido del Trabajo, y ojo, Vicente, es esa mayoría la que aceptó este procedimiento y lo fue siguiendo paso a paso. Entonces, hasta ahí sería mi primer comentario sobre este tema, pero está calientísimo, Vicente. Pero definitivamente creo que mínimo debe de quedar claro que no pueden seguir las cosas así, ¿no? Yo decía, ¿por qué no tomamos en cuenta para un consejero del INE a un profesor o una profesora de primaria o de secundaria? Más, si me permiten, fuera de la academia, fuera del círculo de los mismos de siempre, gente de a pie, y eso no se dio porque yo no vi una promoción importante de esta posibilidad para ser consejero del INE. Pareciera como que
pues que están las cosas hechas para que estos personajes sigan reciclándose. Hace falta una nueva generación, dice usted, doctora. Yo estoy convencida de que puede haber candidatos muy interesantes digo, imagínate un país de casi 130 millones de habitantes, pero sí quiero también ser muy enfática, Vicente. Estos no son puestos de representación popular, donde justamente lo que se busca es eso, a la maestra de primaria, a lo mejor al chico que fue en su momento persona que vivió en la calle. Digo, hemos tenido ya esos perfiles y eso es muy importante. Esto es como si tú me dices que por qué no ponen en la Secretaría de Salud pues a cualquiera que esté interesado hoy en temas de nutrición y en poner inyecciones. No, Vicente, son doctora, no, doctora, estamos hablando de otras cosas. Dime. No, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. ¿Para qué queremos académicos que terminen siendo los Lorenzo Córdoba o los Ciro Murayama, doctora? Por favor. No, Vicente, a ver, pero permíteme que yo te exprese lo que yo pienso. Es que tú podrás estar en contra de esas personalidades, pero lo que hay que separar es el proceder de las personas y otra, lo que se requiere para ocupar un X cargo. Entonces, en este caso, y es que yo te lo voy a decir porque ahí sí me toca directamente en el sentido de que hay trayectorias profesionales que se forman y pasan muchos años, ¿eh? No es una cuestión de que lo adquieras como para de un día al otro, sino que poco a poco. Ahora, los candidatos que hay ahorita no quiere decir que cumplan esos requisitos todos, pero entonces hay que separar, digamos, la calidad moral, si tú quieres, o incluso la perspectiva que se tiene de lo que se esperaría de ciertos perfiles, que puede ser más variada y amplia, a pensar que este es un tipo de empleo que cualquiera puede hacer, porque te lo diría yo, Vicente, a ver, ¿por qué no te inscribes tú? Te lo juro que no no son cargos. Digo, yo conozco cómo funcionan algunas de estas cuestiones de lo electoral y tienen sus cosas muy técnicas que ahora se desprecian en el sentido de decir, no, es que cualquiera puede hacerlo. Créeme que se lleva su tiempo. Ahora, si el país está dispuesto a pagar el precio de la ignorancia de quien llega, pues porque no lo sabe, porque no lo conoce, yo creo que es una forma también de desperdiciar los propios recursos que tenemos. Hemos formado durante años, Vicente, a gente, y no los nombres conocidos, porque también ayer yo escuchaba a la diputada que tú entrevistabas, y no salen de los mismos nombres. Y yo te puedo decir como profesora de Sociología Política del Instituto Mora, que hay generaciones de jóvenes maestros y doctores que ni siquiera aparecen a lo mejor en el escenario así tan visible, que se han formado por años, digo, aunque sean jóvenes, pero ya tienen sus añitos encima, que podrán saber del tema mucho más que algunos de los candidatos, pero no se presentaron a la convocatoria. Y ahí es donde yo también te diría, se presentaron casi 400 personas. Entonces, yo no entiendo bien la disputa y entiendo bien el momento histórico que estamos viviendo. No los descalifico eso. Pero lo que quiero comentarles, Vicente, es que tampoco banalicen el tipo de cargo y el tipo de trayectoria profesional que se requiere a la hora de estar en estos puestos, porque si no, efectivamente, cualquiera puede contar votos. Bueno, pues sí, para eso hacemos también en las elecciones mesas en las que los ciudadanos mismos nosotros contamos todo el procedimiento, pero hay un montón de cosas atrás que es parte de lo que se supone que tendrían que tener estos consejeros. Ojo, algunos de los que están hoy en la lista, ¿quién sabe cómo llegaron ahí? Sí te lo digo yo, con conocimiento de causa. Doctora, ¿qué se necesita para ser consejero del INE? Mira, entre otras cosas se necesita, una serie de criterios legales que tendrían que ver con incluso la escolaridad que se requiere como mínima y un conocimiento y una trayectoria que avale conocimientos, en este caso, hasta ahora, y como Morena y el Partido del Trabajo lo avalaron, conocimientos específicos que implicaron un primer examen que aprobaron algunos y algunos pues seguramente les fue más mal y no avanzaron en el... ¿Pero qué se necesita para ser consejero del INE? Sí, dime. ¿Pero qué se necesita para ser consejero del INE? Necesitas, por eso te digo, una escolaridad mínima de licenciatura y a partir de ahí, un perfil que esté apegado al conocimiento en estos temas electorales. Por ejemplo, que conozcas la ley electoral.
no nada más que te guste o sigas el tema electoral, sino que conozcas de las leyes. Y después los procedimientos. Mira, te voy a dar un tema que es bien interesante y que tú y yo conocemos muy bien. El tema del voto de los mexicanos que radican en el extranjero, Vicente. No se trata nada más de que, bueno, es que yo como conozco a los migrantes, o yo porque he estado he estado cerca de los migrantes, entonces, no, a ver, perdón, ¿cuál no solamente es el debate que podría ser teórico y eso se lo dejamos a los analistas, a los profes como mi caso? No, a ver, ¿cuáles son las reglamentaciones que han permitido y que permiten y que habría que cambiar? ¿Cuáles son los procedimientos técnicos que te lo juro que ahorita si nos ponemos a revisarlos son de de un extenso que eso es parte de lo que tendría que modificarse? Entonces, no son cosas que cualquiera sepa, no quiere decir que no las pueda aprender, Vicente, pero por eso hay trayectorias que se han formado para conocer ese tipo de temas y que nosotros en la educación pública de este país hemos formado esos perfiles. Entonces, pero doctora, no se trata... Sí, me dejen. Pero doctora, ¿usted estará de acuerdo que hay personas con una gran capacidad que no tienen licenciatura y hay personas que tienen licenciatura que no tienen capacidad? ¿Estará de acuerdo que el grado de escolaridad no lo es todo? ¿Por qué descalificar a esos que no tendrían un grado de escolaridad? No, entonces que se modifique la ley como está actualmente, que aprobó además Morena y el Partido del Trabajo, y que pongan cualquier persona interesada en temas electorales, participe, y entonces entre al concurso, entre al examen, y si va pasando el examen y después haga un ensayo a propósito de algún tema de lo electoral, que por favor demuestre su conocimiento en el tema, bueno, pues que lo haga. Y efectivamente puede haber gente que no tiene educación, digamos, escolarizada, como tú dices, pero que aprueba un examen porque lo prepara y después redacta un ensayo y después a la hora de las entrevistas pues tiene la capacidad para responder a las preguntas que se le hagan, y en ese sentido, digamos, estamos en un procedimiento que fue aprobado de esa manera. De que se puede modificar, bueno, pues que lo modifiquen, tiene la mayoría Morena y el Partido de los Trabajos en el Congreso. Digamos, o sea, si ese es el punto, Vicente, pero en este momento, y te digo, ojo, y lo voy a insistir mucho, no quiere decir que esté de acuerdo con algunos de los perfiles que efectivamente se han colado en estas quintetas, pero sí me parece que se estaba analizando mucho el trabajo que se hace desde un sector. Es como, mira, te lo voy a decir, es como para hacer temas de demografía. Algunos cuentan y van a casa por casa y bueno, puedes contratar a un perfil muy amplio, la gente va y cuenta, pero hacer la estadística demográfica, ahí Vicente, digo, te lo juro que estamos hablando de gente sumamente profesional que afortunadamente este país ha ido formando. Más bien que saquemos orgullo. Pues sí, pero doctora, la cara diciendo, hay gente. Sí, doctora, pero en el IFE y en el INE, esos grandes académicos que han formado parte de los consejos han avalado cualquier cochinada y no va de la mano con lo que se necesita en México. Entonces, Bueno, si el círculo académico no aporta también honestidad, también ver por los de abajo, que al final son los que votan, pues que se hagan las cosas como se tengan que hacer, pero entiendo la coyuntura en la que estamos, ojalá que se tomen las mejores decisiones para que el sesgo político, para que los intereses, para que los lazos familiares no terminen generando un INE que sea todo menos el árbitro imparcial que se necesita de aquí en adelante, ¿no? Nada más un detalle con eso, Vicente, y tienes toda la razón. Yo creo que es un momento que además, como suscita tantas respuestas de todo tipo, mi llamado es solamente a no banalizar el tipo de perfil en la parte que se necesita de conocimiento. No es cierto que cualquiera. Y ahí te agrego tú mismo lo das la razón. Dices, hay gente con mucha escolaridad que resulta que puede hacer, bueno, digamos, una parte en que al final pues no da el resultado que uno esperaría en términos de una coherencia y una respuesta pues más neutral incluso frente a lo que se está observando. Pero te diría lo mismo de cuántos líderes existen en este país, y digo, no nada más en este país, ¿verdad? Que puede ser gente que viene muy de abajo, de gente que realmente con muy baja escolaridad y de procedencia muy humilde, que puede ser muy honesta, y unos absolutamente impresentables, Vicente. Entonces,
no creo que tengamos que asociar eso, pero sí les llamo la atención y les pido que lo piensen más allá del debate político. Este es otro punto, y es, sí se necesita que la gente tenga un perfil de conocimiento, que no quiere decir que están teniendo algunos de los candidatos que se presentaron en estas quintetas, y esa sí es una discusión de otro calibre, pero digamos, no la están poniendo ahí. Y mira, nada más en las entrevistas que vi que te dieron varios de los colegas, el mismo diputado Noroña, a mí me sorprendió que de una manera muy fresca descalificó, y cuando tú le hacías notar que, por ejemplo, podría ser la periodista Ana Lilia Pérez, una de las candidatas que no era, ni siquiera se había fijado, y no se había fijado porque había descalificado del todo. Entonces, ahí como que ahí tartamudeó, porque obviamente se dio cuenta que si hubiera sido el caso, pues él mismo se hubiera quedado en una situación en la que estaba metiendo a todos en el mismo saco, y por el otro lado, avalando a algunos de los candidatos, nada más porque le pareció que dijo bien, ni siquiera se fijó lo que habían dicho los candidatos. Entonces, sí les pido de favor, Vicente, que hay que ser como muy fuertes en este tema, en el sentido de quién se va a escoger, pero quien se inscribió empezó a avanzar en eso, y en todo caso cuestionemos ahí sí posturas y trayectorias políticas, Vicente. Es importante porque hay mucho oportunista, pero no quieran que cualquiera ocupe un cargo en el sentido de que pues nada más porque digamos es decente. Eso es lo mínimo, ahora sí que eso es lo mínimo. Bueno, diferimos en ese punto, pero al final todas las voces caben aquí en Sin Censura. Doctora, por cuestiones de tema de Emilio Lozoya y lo que se viene, ojalá que lo que se venga sea choncho, sea importante para el pueblo. Y ahí es un muy buen punto, Vicente, porque justamente abre tal cantidad de escenarios. Uno de ellos, fíjate, gente con todas las posibilidades, la capacitación, la educación, bueno, nada más es la prueba de que eso no es muestra de decencia, ¿verdad? Esa es una. Pero la otra es que yo creo que estamos ante el momento histórico más relevante de nuestra historia política contemporánea. Es decir, la posibilidad real de modificar lo que ha sido la estructura de corrupción que ha permeado el sistema político mexicano durante décadas. Realmente lo que puede pasar con el señor Lozoya es que no solamente, ahora sí que pague lo que debe, regrese lo mal habido, pero además que se pueda ir viendo esta esfera de corrupción, pero no solamente en las personas, sino en la red e incluso la manera como se estructuró. Lo que a mí me sorprende muchísimo, Vicente, es que yo creo que todos, en general, tenemos como muy claro eso de siempre, lo sabemos, pero ahora poderlo ver desentrañado y tener clarísimo el vínculo que provocó en su momento, pues lo que ahora es obvio, comprar una elección, pero más allá de por el poder, porque lo que significaba eso era hacer negocios muy jugosos que hoy tienen a personajes, bueno, pues obviamente viviendo donde puedan vivir, en lo que se resuelve la situación, pero que esperemos que puedan ser llamados a cuentas junto con este señor Lozoya, que embarró a su familia entera, que por supuesto además son tan cómplices como los que lo avalaron, porque parte de esto lo que explica es que sabían, y todos sabían y se beneficiaban y aparecían en estas revistas del corazón y en estas revistas de glamour, y que les aplaudían como tantos que aplaudieron en su momento aquella boda teatral, ¿no? Que tuvo el presidente anterior. ¿Por qué? Porque es parte también de la complicidad. Hacer como que no vemos es parte de la complicidad. Entonces yo creo, Vicente, de verdad que es un momento maravilloso que puede abrir realmente la posibilidad de modificar lo que hasta hoy hemos vivido, no solo de corrupción, sino de impunidad. Doctora, como siempre, es un gusto escucharla, aunque, insisto, no concordemos, no estemos de acuerdo en muchos puntos, pero esto es lo sabroso de este espacio libre como el viento para que todos nos expresemos con total libertad. Yo le agradezco, doctora, y estamos al pendiente. La voy a estar llamando, la voy a estar molestando porque mañana es un día clave en la Cámara de Diputados con este tema del INE. Poner muy interesante, Vicente, pero también creo que muy crítico porque, insisto, hay algunos perfiles que deben de revisarlos con más cuidado, incluyendo quienes han sido muy críticos del propio proceso. Gracias, doctora, un abrazote. Abrazos. Gracias.